Y de manera llamativa, la Corte Suprema de Justicia confirmó como jueza en lo civil a una mujer con pésimos antecedentes académicos. Designó precisamente a la jueza Claudia Domínguez Florentín, quien se aplazó 14 veces en la facultad y terminó la carrera de derecho con un promedio de 2,16. La terna de Domínguez Florentín estaba conformada por José Benítez González, juez de Curuguatú, y Guillermo Trovato, funcionario de la Corte Suprema y con el mayor puntaje entre los candidatos. Sin embargo, los ministros dejaron a un lado el currículum para nombrar a esta abogada, quien fue apadrinada por varios legisladores, según las informaciones que se manejan. La designación de Domínguez Florentín ya habría sido maniobrada desde el Consejo de la Magistratura, ya que ella ingresó a la terna cuando quedó fuera de esta el ex síndico de Quiebras, por ejemplo, Juan Figueredo, quien sí gozaba de buena reputación académica.